Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Te pedimos porque en esta tarde guíes a nuestro pastor para que nos dé las mejores palabras para comunicarnos sobre tus escrituras, que nos ayude a comprenderlas y entenderlas de mejor manera. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, varón de Dios. Entonces continuamos ya con el último capítulo de Segunda de Corintios, la cuarta carta que le escribió Pablo a esta iglesia, por lo que podemos ver en los comentarios. Entonces, Segunda de Corintios habla de un problema que pues tenía Pablo. Los de la iglesia estaban siguiendo las falsas enseñanzas, le estaban creyendo a ellos y obviamente pues Pablo se preocupa por esta iglesia, les comenta, oigan, realmente lo que ustedes necesitan hacer es entender que el problema que tienen, pues no es conmigo, es con los falsos maestros que se llaman a sí mismos apóstoles, pero que en realidad no son apóstoles. Y eso es lo que Pablo les está tratando de decir, pero la iglesia como que no le cae el 20, y entonces muchas veces les tiene que hablar de sus credenciales apostólicas, y les habla ya en esta última sección de las preocupaciones de un verdadero pastor o de un verdadero apóstol. Él realmente quería que la iglesia creciera, quería que la iglesia conociera de Dios. Y obviamente pues contrastó aquí a los falsos maestros con los verdaderos maestros. Los falsos maestros, ya vimos, eran orgullosos, egoístas, eran engañosos, blasfemos y destructivos. Pero por otra parte, los pastores verdaderos, los apóstoles verdaderos buscaban ser un ejemplo para la iglesia, tanto en fidelidad como en sacrificio, en honradez, en reverencia y en edificación. Vemos que hay un propósito para el tener apóstoles. En la iglesia es hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nos dice Efesios 4 que para eso Dios dio apóstoles y maestros y líderes, pero los pastores que ahorita tenemos, pues no podemos llamarlos apóstoles en toda la expresión de la palabra, porque los apóstoles, ya dijimos, deben cumplir ciertas características. Y actualmente es triste que la iglesia considere un pastor como algo más que pues no está apareciendo aquí en las escrituras. Ya dijimos la vez pasada que muchas veces consideran que los pastores son personas que van a estar a su disposición. En vez de estar predicando la palabra, pastor, se me ponchó la llanta, pastor, se me descompuso mi llave, pastor, mi casa está sin pintura, pastor, mi gato se quedó atrapado. Y piensan que el pastor tiene la obligación de estar haciendo todas las actividades de, pues no sé, chalán en las casas de los feligreses, en vez de estar buscando la edificación de la iglesia. Y Pablo va a cerrar esta carta entonces hablando de que él quiere tener una iglesia santificada. Ese es el objetivo y lo va a mencionar a través de diferentes cosas. Pablo tiene muy clara su meta. Hemos dicho muchas veces que a las mujeres les caen gordos los hombres que no tienen claras sus metas. Seguramente ustedes han escuchado, no, ese hombre no me gusta. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere, porque no piensa en el futuro, porque es un hombre inseguro, porque no tiene metas. Ustedes como mujeres podrán decirme si tengo o no razón. Pero un hombre que resulta sin metas, un hombre que no piensa en el futuro, un hombre que no sabe hacia dónde va, a la mujer eso no le resulta atractivo. Bueno, Pablo no era un hombre como la mayoría de los hombres que vemos hoy en día, que están en las iglesias. Pablo sabía a dónde quería ir. ¿Y cuál era su meta? Justo se los acabo de poner acá. Era que la iglesia fuera santificada. Entonces, para Pablo estaba muy clara la meta y lo va a lograr a través de estos dos escalones. Ahorita, pues vamos a hablar de la disciplina. Ya hablamos del arrepentimiento previamente en los versículos que cierran el capítulo 12. Pablo les dijo, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Pablo les estaba diciendo, a mí se me hace que cuando yo llegue a la iglesia voy a encontrar todavía estos pecados. Pero noten, Pablo no está diciendo, ay sí hermanos, quédense ahí, está muy bien que sigan pecando, solo pidan perdón y ya. Pablo dice, no me gustará lo que encuentre y a ustedes ¿qué? No les gustará mi reacción, porque Pablo no iba a estar nada más así como con el ojo ciego, ¿no? Como que dándole el aire nada más de, está bien, ¿quieres pecar? Puedes seguir haciéndolo. No, Pablo dice, están pecando, a mí no me va a gustar y obviamente voy a reaccionar de manera fuerte y eso tiene que ver mucho con lo del capítulo 13. Cierra el último versículo del capítulo 12 diciendo esto, así es. Tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Pablo les está diciendo, yo sé que en la iglesia, pues muchos de ustedes llegaron con todos estos pecados.
Algunos de ustedes venían de prostituirse para la diosa Artemisa o para Apolos, no sé, y me temo de que ustedes van a seguir pecando y pecando y pecando y pecando. Pablo lo que quería era que la iglesia fuera santificada, y el primer paso para lograr era esto, el arrepentimiento. Entonces Pablo quería que la iglesia se arrepintiera, y ya hablamos del arrepentimiento. Yo les preguntaba, chicos, chicas, ¿qué piensan? Algunos pastores me dicen que es necesario el arrepentirse para ser salvo. Algunos te dicen que eres salvo y después te arrepientes. Algunos dicen que en el mero momento que te arrepientes eres salvo. Por eso les pongo acá, el arrepentimiento y la salvación van juntos. El arrepentimiento va antes para la salvación o el arrepentimiento va después de la salvación. Lo que yo creo, repito, es que eres salvo y poco a poco te vas arrepintiendo. Aunque todos te dicen, es que es un giro de 180 grados, es que tienes que dejar tu pecado. Díganme aquel cristiano que haya dejado de mentir, que haya dejado de pensar cosas incorrectas, que haya dejado de calumniar, de echar chisme, de ser orgulloso, así de golpe. Soy cristiano, ya no peco más. ¿Quién de los cristianos conocen ustedes así? Ninguno. Entonces yo creo que si tuviéramos que ponerle algún diagrama a esto, sería el de abajo. Primero eres salvo, primero reconoces que eres un pecador o pecadora, crees en Jesús como tu Salvador, y en ese proceso de crecer te vas arrepintiendo de tus pecados. Porque si no fuera así, no tendríamos versículos como 1 de Juan 1:9, que te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces ya dijimos, el arrepentimiento, al igual que la fe, no es una conversión de una sola vez. Es decir, no conozco a alguien que de una vez deje todos sus pecados, sino una característica de vivir del cristianismo. El arrepentimiento, lo más probable es que sea un proceso en el cual le vas a dar la vuelta al pecado. Digo, quizás sí. Quizá un asesino se convierte al cristianismo, pues no dice, oye Señor, se me escapó uno más de mis muertitos, voy a matar uno más. No, pero quizá con pecados como la mentira, con el enojo, con la calumnia, con los chismes, sí puedas ir dejándolos poco a poco hasta el punto en que llegues a ser parte de una iglesia santificada. Entonces, Pablo tiene bien clara la meta. ¿Cuál es? Una iglesia santa. El primer escalón para lograrlo es a través del arrepentimiento de la iglesia. Y yo les preguntaba a ustedes, si la iglesia de Corinto tenía estos pecados, tú también te podrías preguntar, ¿cuántos de estos te caracterizan? Peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada para con los miembros de la iglesia. Es decir, uno contra otro, que habla chismes, que habla desordenadamente, que habla con calumnias, que habla con enojo. Todo eso, podrías, claro que decir, uy, yo tengo todos esos y creo que hasta más. Algunos de ustedes me dirían, no Mario, es que yo no he caído en esa cuestión tan sensual, así psicalíptica, ¿no? De impureza, inmoralidad sexual, ni del intenso deseo. O sea, yo tengo deseo, pero no tan naco, ¿no? Algunos podrían decir, pues yo no me controlo como los animales, no me meto con uno y con otro y con otro. Pero uno sí podría decir, digo, nuestros pensamientos, lo que hacemos, sí pueden hablar de esto que menciona Pablo en la iglesia de Corinto. Entonces, como cristianos estamos en ese proceso de crecer. Pero hay cristianos que se dan cuenta de su pecado y se arrepienten. Y hay cristianos que se dan cuenta de su pecado y aún así siguen en el pecado. Entonces Pablo dice, ok, si tú ya te arrepentiste, tú ya te diste cuenta de lo que estás haciendo y está mal, qué bueno porque te está llevando a la meta que es la iglesia santificada. Pero si sigues en tu pecado, ahora, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Quedarse indiferente ante el pecado de los demás? Miren lo que dice el capítulo 13, versículos 1 en adelante. Dice Pablo, esta es la tercera vez que los visito. Ya sabemos, la primera vez, ¿cuál fue? Cuando fundó la iglesia, allí en Hechos capítulo 18. La segunda vez, lo que él llama la visita triste, cuando les tuvo que reprender por su pecado. Esta sería la tercera vez. Dice, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pablo no va a llegar nomás a la iglesia y decir, yo te vi que estás pecando una sola vez. No, él va a decir, oigan hermanos, ustedes que son espirituales, ustedes que han convivido con este chico, con esta chica, con este hermano o hermana, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo es su forma de vivir? Entonces Pablo está diciendo lo mismo que el Antiguo Testamento decía. Ahora en el versículo 2 dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. ¿Cuál fue la segunda visita? La visita triste que describe en capítulos previos. Entonces cuando llegó ahí les dijo, si ustedes no se arrepienten, voy a venir ahora con todas las de la ley. Voy a venir como un guerrero fuerte. Eso ya lo dijo en el capítulo 10 contra los falsos maestros, pero los hermanos que seguían pecando iban a recibir la disciplina del pastor, que es el segundo escalón. Les dice Pablo, ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, les dice Pablo, tal como lo hice antes, que la próxima vez, que dice, no tendré compasión de ellos. Repito, el cuadro que tenemos de un pastor actualmente es tergiversado, al igual que el cristianismo es tergiversado por las mismas películas cristianas que nomás hablan de pura sandez. El cristiano piensa que su pastor
repito, debe ser el carpintero o el chalán o el albañil o el talachero de su propia comunidad, ¿no? Como que a la iglesia le hace falta, el pastor tiene la obligación. Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, si en sus casas les falta pintura, les voy a echar pintura. Si sus techos tienen hoyos, yo voy a ir a impermeabilizar. ¿Pablo está diciendo eso? No. Pablo está diciendo como pastor, a mí me preocupa que la iglesia sea santa. Y si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, ¿qué dice acá? No les va a gustar cómo me voy a presentar. La imagen del pastor debilucho, la imagen del pastor bonachón es una marihuanada. El pastor en realidad debe ser una persona con carácter, una persona fuerte. ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo, la próxima vez no tendré compasión de ustedes. Porque Pablo sabía que un cristiano que está peca y peca y peca va a contaminar al resto de los pecadores, a los otros cristianos que están ahí. Versículo 3 dice, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto en el versículo 3? Porque recuerden, la iglesia estaba poniendo la atención a los falsos maestros. Y entonces decían, ¿Pablo, un apóstol verdadero, un pastor verdadero? Claro que no. Entonces Pablo les dice, ustedes arrepiéntanse de sus pecados. Y si no, yo voy a ir. Pero Pablo, ¿con qué autoridad vienes? Mira, les voy a dar todas las credenciales de que Cristo habla por medio de mí. Es decir, yo no hablo de mi propia autoridad. Cuando le digo a la iglesia que se arrepienta, cuando regaño a la iglesia por su indisciplina, ¿qué hago? Lo hago con la autoridad de un apóstol. Como soy representante de Cristo, lo hago con autoridad. Entonces Pablo, si tuviera pantalones en ese momento, en esa época, podríamos decir que los tenía bien puestos. Pablo era un hombre con carácter. Y Pablo dice aquí en este versículo, Cristo, noten ustedes, no es débil cuando trata con ustedes, sino que es poderoso entre ustedes. Repito, la imagen de un pastor bonachón, un pastor bueno, un pastor así, ay, sí, claro, está muy bien. Eso es una basura. No sé si ustedes han visto algunas series. Por ejemplo, hay una serie que se llama Young Sheldon, el joven Sheldon. Es una serie, pues uno podría decir muy noble, muy buena. Se supone que la familia de un genio, que es Sheldon, es una familia cristiana, así bautista, pero brutal, de Texas. Pero ponen a su pastor, el pastor Jeff, como un tonto. O sea, si pudieras describir, oye, ¿qué caracteriza a tu pastor? Es un sonso. O sea, de verdad, su cerebro se ve que no tiene conexiones. Lo ponen así dientón, lo ponen así como un tonto, hablando con Sheldon, como esas voces de sonso, así pintan al pastor. ¿Por qué? Porque el mismo grupo de cristianos, la misma comunidad de cristianos ha hecho que piensen que los pastores son así, tontos y débiles. Yo creo en Dios, Dios me habló, Dios me dio un milagro, Dios me dijo. Hasta lo ponen así con voz con gallo, que no te imaginas a alguien con autoridad. ¿Se imaginan a Pablo con una voz así de sonso? No, Pablo tenía autoridad y les dice, yo tengo la autoridad de Cristo y cuando me presente con ustedes les voy a mostrar a un Cristo que poderoso, no un Cristo debilucho, no un Cristo sonso, no un Cristo tonto, no un Cristo bonachón, un Cristo poderoso. Versículo 4. Aunque fue crucificado en debilidad, es cierto, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, es decir, cuando se trate de que la iglesia sea santa, cuando se trate de alcanzar esa meta que yo quiero que ustedes tengan, dice, estaremos vivos con Él y tendremos, ¿qué? El poder de Dios. No la soncera de Dios, no la tontería de Dios, no la idiotez de Dios. Dice, el poder de Dios. No nos vamos a comportar de manera débil. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo estaba pensando en la disciplina. Que si Pablo notaba que la iglesia seguía pecando, que si un pastor nota que su rebaño sigue pecando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Disciplina. Y uno podría decir, oye Mario, pero la disciplina no puede hacer que la iglesia disminuya de tamaño, porque pues, seguramente a alguien no le va a gustar. John MacArthur, que es un pastor de tantos años, y les he dicho, no es que yo crea ciegamente en MacArthur, pero tengo sus recursos, son muy fáciles de acceder, entonces por eso lo escucho y lo leo. Entonces, él dice que dentro de las estrategias de crecimiento de la iglesia, uno puede encontrar, sale a evangelizar, sale a tocar puertas. Hasta uno podría decir que los jóvenes están tan tontos en la forma en que evangelizan que salen con sus pancartas. Cree en Jesús. ¿Han visto así sonsos cristianos? Cree en Jesús. ¿En qué momento vemos en la Biblia evangelizar así con tu cartulina? Cree en Jesús. Eso déjenselo para el guasón, eso déjenselo para los payasos. Pongan así, cree en Jesús. Pero para el cristiano evangelizar o reprender o hablar de Dios así es una tontería. Eso no es que haga que la iglesia crezca. MacArthur dice, con un pastor de, no sé, 50 años lleva de experiencia, ¿quieres que tu iglesia crezca? ¿Qué tienes que hacer? Disciplinar. Oye, pero habla a quien no le guste la iglesia
con disciplina la iglesia rígida? Sí, pero va a dejar que los cristianos que de verdad quieren estar ahí estén en la iglesia y que no contaminen a la iglesia y que la iglesia crezca de esta manera. Por lo tanto, la disciplina es básica en el crecimiento y la santificación de la iglesia. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Noten lo que dice Salmo 94:12. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Es decir, aquellos a quienes tú corriges, Señor, ¿cómo son? Felices. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la procurarán. El salmista está diciendo que pues obviamente hay personas malas en esta tierra. Y a veces los cristianos podemos decir, oye Señor, a ellos no les haces nada. Yo pequé una vez y a mí me estás pues disciplinando fuertemente. A mí me creaba mucha confusión el ver cómo Dios trabajó con Moisés. El pueblo de Israel pecó una y otra vez y Dios les mandó una y otra bendición. A Moisés se le ocurre pegarle a la roca después de que Dios le dijo, háblale y saca la piedra. Tal vez lo hizo con un espíritu de altanería. ¿Y qué hizo Dios? Tú, Moisés, por esa acción no vas a entrar a la tierra prometida. Y dice, Señor, 40 años Moisés estuvo al frente, 40 años te sirvió y lo trataste de esta manera. Y al pueblo, que fueron unos pecadores, pásale hermana, no los trabajaste con la misma disciplina. Uno se queda así como confundido. Pero la disciplina de Dios, dice, se basa en la justicia, algo que a veces no entendemos nosotros. Pero la disciplina es parte del crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando de su iglesia, allá en Mateo 18? Y dice, si un cristiano ves que está pecando, ¿qué tienes que hacer? Habla con él. Si no, ve con un testigo. Si no, ve con dos. Si no, expón ante la congregación. Y si no se arrepiente este cristiano, ¿qué tienes que hacer? Ay, hermano, está bien su pecado, se lo vamos a perdonar. Eres homosexual, quieres estar en la iglesia, no te arrepientes, muy bien. Eres narcotraficante, no te arrepientes, está muy bien. Sigue contaminando y vendiéndole drogas a los amigos de la iglesia. No, Jesús sabía que alguien que podía contaminar la iglesia necesitaba ser reprendido para recibir disciplina y que se arrepintiera. Y si no, lo corres de la iglesia. Y uno podría decir, oye, pero no me imagino a Jesús haciendo eso. No, porque a Jesús no lo pintan como un hombre fuerte, como un hombre de carácter. Lo pintan como un bonachón, un hombre sin cerebro. Pero Jesús dijo, a mi iglesia ni siquiera las puertas del Hades se le van a poder poner. Ni siquiera van a prevalecer las puertas del mismísimo Hades contra mi iglesia. Va a seguir mi iglesia firme. Pablo, ¿qué más le dijo a Tito? Tito 3, versículo 10 dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Es decir, repréndelos. Y si no, dice así, después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. Si la gente no se arrepiente, ni siquiera los veas, no los aceptes en la iglesia, los disciplinas. ¿Por qué? Porque la disciplina es buena. Dice, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, es tan importante que ustedes se arrepientan, que ustedes mismos se den cuenta de su pecado. Y si ya se dieron cuenta y se arrepintieron, gracias a Dios, gloria a Dios, porque están en el camino de la salvación. O sea, el camino que no es que ya les lleve a la salvación, sino que la salvación los puso en ese camino. Y uno podría preguntarse, oye, ¿y cuáles son las razones para disciplinar? ¿Por qué tenemos que disciplinar en la iglesia? ¿Por qué es buena la disciplina? Bueno, por algunas razones. Número uno, porque recuerden lo que Dios dijo al pueblo de Israel en Levítico. Dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Punto. No te estoy pidiendo tu opinión, no estoy viendo si te parece o no. Soy santo y tú debes ser santo. Entonces Dios quiere que su iglesia sea santa, por lo tanto, el pueblo debe consagrarse y ser santo. Si no se arrepienten, entra el pastor y reprende al hermano o a la hermana por no ser santo. Una iglesia que tiene disciplina tiene otras dos cosas de beneficio. La primera que les pongo acá es porque la gente va a saber que se predica la palabra de Dios. No que se predican ideas tontas, no que se predica la tradición del cristianismo. Se predica la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así nos dice la Biblia en Hebreos. Entonces, una iglesia que disciplina es una iglesia sana. ¿Por qué? Porque exalta las escrituras. Y número dos, porque hace que la persona que está en pecado se ponga de rodillas, se presente ante su creador y diga, Señor, me equivoqué, estoy regándola, estoy pecando y eso no te agrada a ti, necesito ser santo, me arrepiento. Eso es algo que el pastor debe hacer. Y va a sonar feo de decir, oye, el pastor tiene que reprender a la iglesia, tiene que disciplinar. La respuesta sería un rotundo ¿qué? Sí. ¿Es algo malo para la iglesia la disciplina? No. ¿Es algo que va a hacer que la iglesia crezca? Sí. Es como
proteger su casa. Aquí les pongo una imagen de alguien que está tratando de entrar a la casa, está tratando de romper el seguro que puso alguien, papá o mamá lo puso. ¿Por qué? Porque quiere proteger su casa de estos invasores. Tiene que tomar medidas serias, ya sea poner un candado, poner triple llave, poner una chapa de seguridad, una puerta blindada, yo no lo sé. El chiste es que se mantenga protegida su casa. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. Pablo les dice, quiero proteger la iglesia, quiero protegerla de las cosas malas. Como médicos, los médicos pues están obligados a cuidar el cuerpo, ¿no? A sanar el cuerpo, ayudar a que el cuerpo sane. Entonces, si a la doctora Dania se le presenta un paciente con una gangrena así, doctora Dania, ¿qué propondría usted para esto? Ay, sí, pobre de su pie, es parte de su cuerpo, vamos a mantenerlo ahí. No, ¿qué va a decir la doctora Dania? ¿Saben qué? Hay que darle crán. Oye, pero vas a mochar el pie, sí, porque si no le mocho el pie, las bacterias que están acá van a contaminar el resto del cuerpo y aunque duela, aunque sea feo, aunque dejes incapacitado, vas a quitar aquello que contamina al cuerpo. Un pie diabético con gangrena hay que quitarlo. Una parte del cuerpo que está muerta, hay que quitarla. Hay que ser rudo a veces. Y uno podría decir, ¿un doctor? ¿No se supone que el doctor cuida el cuerpo? Sí. Por eso, por cuidar el cuerpo, vas a quitar lo que te está contaminando. ¿Un pastor entonces va a tomar medidas drásticas? Sí. Señor, señora, no lo quiero ver más en la iglesia. ¿Cómo que el pastor ya me prohibió venir a la iglesia? Sí, porque estás contaminando al resto de la iglesia, como estos dedos contaminados contaminan al resto. Entonces, en la iglesia, un pastor se debe poner en contra de las personas que están dañando a su iglesia, así como el médico, el cirujano, va a cortar el pie afectado. La disciplina entonces estaba en la mente de Pablo aquí en el capítulo 13, versículos 1 al 4. Pablo les dice, si ustedes no se arrepienten, si no hacen lo de los últimos 2 versículos del capítulo 12, yo voy a ir. ¿Y cómo voy a ir? ¿Débil? Ay, por favor, arrepiéntete, te lo pido en el amor del Señor. No, que dijo, no les va a gustar mi reacción porque voy a ir con el poder de Dios. Y ahora, quienes no siguieran esa autoridad, porque actualmente hay mucha gente que no tiene autoridad clara, que no sigue autoridad, Pablo les va a decir otras cosas desde el versículo 5 en adelante. Pero pues lo terminamos leyendo. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Va a terminar esta sección con estos versículos, hablando de quién es la autoridad, de que te analices a ti mismo, de que veas si lo que estás haciendo en la iglesia es algo para edificación o no, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, Pablo está construyendo su camino para llegar a la meta, que es una iglesia santificada. Es un pastor con carácter, por lo tanto, él busca, número 1, ¿qué dijimos? El arrepentimiento de su iglesia. Número 2, la disciplina. Número 3, lo veremos ya primero Dios en la siguiente clase. ¿Dudas? No. Bueno, Areli, nos despides en oración, por favor. Señor, gracias por tu palabra, porque aprendimos, Señor, a podernos conducirnos en justicia, a poder crecer, pero sobre todo, Señor, ser disciplinados en tu palabra. Muchas gracias por todos nosotros y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.